Hola, hola, hola amigos, estamos en otro episodio de La Oruga, podcast del Instituto de Estudios Peruanos para pensar el presente desde las memorias distintas y sus dilemas. Y hoy pues tenemos un gran invitado, alguien que ha tenido mucha influencia en el Perú, en la región, en el mundo en general, para pensar los temas de la memoria, sobre todo después del Holocausto. Eh, Manuel Reyes Mate, filósofo muy reconocido, Premio Nacional de Literatura en su país por un ensayo muy interesante, La herencia del olvido, y que, bueno, lo tenemos aquí por su generosidad para conversar de algunos temas que para nosotros en este momento aparecen como muy acuciantes, pero que igual tienen su propio ritmo. En el Perú, Manuel, bienvenido. Bien hallados. Estamos pasando por momentos complejos, casi siempre sucede, pero digamos, este es especialmente complejo. Hay un gobierno poco respetuoso digamos, de las formas democráticas, vamos a decirlo así con elegancia. Pero coincide este momento medio autoritario con el aniversario, el 20 aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que a su vez coincide con los 50 años del golpe de Estado de Chile, que la verdad en el Perú se vive con mucha intensidad también lo que pasa en nuestro hermano país, y lo que sentimos muchos, donde me incluyo, es en que las reflexiones, lo acumulado, lo aprendido y cierto nivel de esperanza fundado en el informe de la Comisión de la Verdad, en el develamiento de lo oculto, en la dignificación de las víctimas y en las conclusiones que se dieron en torno de las posibilidades de pues, mejorar la democracia en el Perú y obtener algunas garantías de no repetición de situaciones tan bárbaras, pues no se han satisfecho. Esa es, digamos, la primera gran cuestión. Es cierto que quizás es mucho pedirle a un informe, pero entonces te lo pregunto, eh, desde tu perspectiva, desde tu mirada, que quizá nos ayuda porque tiene otra perspectiva más libre de nuestros avatares coyunturales, ¿cómo sientes, cómo es que crees que debamos significar o darle el verdadero, el peso a estos hitos como, por ejemplo, los informes de las comisiones de la verdad de Perú, Chile, Argentina y diferentes lugares del mundo? Bueno, un gusto estar aquí contigo, José Carlos, ¿no? Y con la audiencia. Hace unos días tenía también un coloquio con amigos de Chile, ¿no? Recordando precisamente ese medio siglo del golpe de Pinochet. Eh, y yo decía que Eh, la memoria se dispara siempre al calor de grandes acontecimientos, ¿no? Eh, Chile, pues, ha conocido un desarrollo de la memoria a partir de la experiencia del golpe militar. En Alemania fue el Holocausto el que disparó la reflexión sobre la memoria. En España fue la Guerra Civil. Eh, y por lo que me dices, en Perú, este 20º aniversario del informe de la Comisión de la Verdad es también una ocasión para volver sobre la memoria. Y dices con razón que no parece que se avance mucho, ¿no? No parece que se avance mucho. Eh, la memoria es peligrosa. La memoria es peligrosa y tarda en hacerse camino, ¿no? Pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contra todo pronóstico, se produjo un gran silencio, un gran olvido en el mundo a propósito del, de Auschwitz, ¿no? Fue solo a final de los años 70 cuando se empezó a hablar realmente de esto. Hasta ese momento hablaban los supervivientes o las víctimas, pero nadie les hacía caso, ¿no? La opinión pública toma conciencia de la memoria muy poco a poco
y muy tarde. Eh, mm, la razón es que la memoria es molesta, la memoria es peligrosa y tiene muchos enemigos. Mm, En este momento en Europa hay una ola de críticas a la memoria diciendo ya está bien de la memoria, ¿no? Como si hubiera una saturación. Eh, una saturación curiosa porque si algo caracteriza el pensamiento occidental es el olvido. Es decir, llevamos no siglos, milenios de olvido, ¿no? Nuestra cultura es fundamentalmente amnésica. La filosofía, por ejemplo, es una reflexión sobre el presente, fundamentalmente, ¿no? Hegel, que es el gran intérprete, gran notario, ¿no? de la filosofía a lo largo del tiempo, dice, solo interesa el presente, el pasado no y el futuro tampoco. La memoria es, digo, la filosofía, es decir, la reflexión, el pensamiento occidental es fundamentalmente amnésico porque es del presente y el interés por la memoria es reciente, digamos. Se puede hacer una historia de la memoria y veremos que realmente cuando despierta interés es en el siglo XX, primero a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando aparecen los sociólogos de la memoria en Francia, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, con el peso de los pensadores judíos alemanes, eh, y así aparece la memoria, digamos, discretamente y casi antes de ayer. Y sin embargo, pues ya muchos están hablando de saturación de la memoria, de que ya está bien de la memoria, molesta la memoria. Y por eso tiene estos enemigos que hablan de saturación y otros que hacen la apología del olvido, ¿no? Claramente, es decir, escritores como David Riff, con su teoría de que es preferible el olvido a la memoria, pues representa mucho esta idea de que al fin y al cabo, en los procesos políticos complicados ha sido mucho más eficaz el olvido que la memoria. Eh, yo recuerdo un debate con un político e intelectual israelí, Shlomo Ben-Ami, que él defendía, ¿no? En la discusión con los palestinos, defendía el olvido, ¿no? Eh, llegaba a decir a los palestinos, ¿a cuánto olvido estáis dispuestos para que haya paz? Paz por olvido. Y él decía que había hecho un estudio sobre los procesos de transición de dictaduras a la democracia y los que triunfaban eran los que olvidaban. Y uno de los modelos de esa transición de olvido es la española. Ponía como modelo la transición política española que se hizo sobre el olvido, según muchos. Y yo le decía que las transiciones políticas se hacen como se pueden, eh, teniendo en cuenta la relación de fuerzas. Y en España, en el momento de la transición, quien tenía el poder eran los herederos de la dictadura. Y se hizo lo que se pudo. Una transición pacífica, pero muy hipotecada, y por eso hoy se habla tanto de memoria. Es decir, no se habló entonces, pero se habla hoy. Y por eso hoy tenemos leyes que se llaman de memoria histórica o de memoria democrática a todos los niveles, a niveles autonómicos o a nivel estatal, ¿no? Es decir, lo que no se hizo, hubo que hacerlo. Y por tanto, no se puede poner una transición como la española de modelo, porque fue una transición del olvido, porque hoy estamos volviendo sobre la memoria. Al final, el camino de la paz es la memoria. Entonces, la primera respuesta a tu reflexión inicial es que la memoria se abre el camino con mucha dificultad. No pensemos que la memoria lo tiene fácil. La memoria va a contrapelo de la historia.
La historia se hace sobre el olvido. Esa es la primera respuesta. La segunda sería que tendríamos que ponernos de acuerdo sobre la memoria. Yo creo que eh, la memoria tiene muchas interpretaciones y hay interpretaciones de la memoria que abundan precisamente la tentación del olvido. Eh, Hay una historia de la memoria, hay que entender qué entendemos por memoria. Y para responder a esa pregunta, yo creo que es muy importante la filosofía. Eh, la filosofía tiene una idea de la memoria que es muy distinta de la idea que tiene la historia, por ejemplo. Entonces, cuando uno discute con historiadores, cuando yo discuto con historiadores, no nos entendemos nada, porque ellos tienen una idea de la memoria que no tiene nada que ver con la idea que tiene la filosofía. Para los historiadores, por ejemplo, la memoria, como la historia, miran al pasado, ¿no? Pero la mirada de la historia o la del historiador es una mirada científica, objetiva, seria, mientras que la memoria lo que hace es captar una impresión del pasado. La memoria es una sensación, es el rastro que deja en la sensibilidad el pasado. Es cómo uno vive el pasado. Es decir, es algo subjetivo, poco científico y nada político, Y parcial y dicen los historiadores. fragmentario. Eso es. ¿No? Entonces, esta idea de la memoria, esta idea de que la historia es lo riguroso, ¿no? Es la lectura, digamos, rigurosa y exacta científica del pasado, y la memoria vive de sensaciones o de impresiones. Esto era lo que decía Aristóteles hace 2400 años. Exactamente, Aristóteles tiene una teoría de la memoria y la memoria, dice él, no es conocimiento, es sentimiento. Es un sentimiento, no es un conocimiento. Y esta idea es la que se mantiene entre muchos historiadores y muchos literatos, ¿no? La memoria es un sentimiento. Eso, para la filosofía, sin embargo, eso no es así. La filosofía constata que la memoria ha tenido toda una evolución, como tantos otros conceptos. Hay muchos conceptos que van evolucionando. Entonces, la memoria se ha ido cargando, digamos, de contenido a lo largo del tiempo y hoy decimos una cosa muy diferente. Hoy decimos, la memoria es conocimiento. No es un sentimiento solo, es también conocimiento. Y además es un conocimiento rival del de la historia. Es decir, es un conocimiento que capta una parte de la realidad que escapa al historiador. Y para entender esto, Sí, por tengamos en favor. cuenta los... Mis colegas historiadores van a renegar bastante de tu Sí, reflexión. bueno, yo les recuerdo a los historiadores que el gran tratado de Walter Benjamin, este gran filósofo de la memoria, el gran tratado sobre la memoria, lo llama él sobre el concepto de historia. Es decir, tiene un concepto de memoria que es rival del de la historia y que de alguna manera lo completa o lo sustituye, en el sentido siguiente. ¿Qué hace la historia? ¿En qué se distingue la historia de esta memoria que es conocimiento? En lo siguiente. La memoria habla de los hechos, dice, y es verdad. Pero ¿qué es un hecho? Un hecho, en nuestra lengua, es el pretérito perfecto del verbo hacer. El pretérito perfecto. El pasado realizado. Pretérito perfecto. Hecho. Pero hay muchos pasados imperfectos. Hay muchos pasados que no han llegado a realizarse, que han quedado arrumbados en la historia. Muchos sueños perdedores. Bueno, pues la memoria, lo memorable para la memoria es precisamente esa parte de la realidad que no ha conseguido realizarse.
es la historia de los vencidos. O como este Walter Benjamin dice, lo memorable, digamos, aquello que la memoria conoce y pone sobre la mesa y rescata del olvido, es la historia del sufrimiento. Y de eso no se preocupa la historia porque se ocupa de los hechos. O si se preocupa del sufrimiento o de las víctimas, es solo en función de los vencedores y desde los vencedores. Y en este sentido, la historia y la memoria se puede decir que son formas de conocimiento, pero la historia se ocupa del conocimiento de los vencedores, de los hechos, y la memoria de la parte oculta de la realidad de la historia del sufrimiento. Entonces, a la hora de discutir eh, sobre la memoria y a la hora de preguntarse por qué la historia, por qué la memoria no avanza más, yo creo que en buena parte es porque no tenemos claro el concepto de memoria y lo confundimos con el sentimiento. Eh, mm, En este sentido, al hacer tú esta diferenciación entre, digamos, la historiografía, que igual la historiografía tiene sus diferencias internas, ¿no? Hay una historiografía, digamos, más positivista, clásica, donde se puede entender más claramente el comentario que haces, digamos, la de los hechos. Y, digamos, hay una historiografía más moderna que es cultural, que es social y que no se ocupa exactamente de los hechos en tanto cosas terminadas, sino en tanto procesos, ¿no?, que se encadenan unos con otros y que pueden incluir los subjetivos. Pero, digamos, dejando de lado eso, me parece interesante el, la frontera que marcas respecto de que, siendo ambos modos de saber, para la memoria es importante el acto no solamente de acumular, digamos, conocimientos, sino que hay un procedimiento moral en lo que está realizando. Al develar la experiencia de personajes que no han sido tan significativos para la narrativa, las narrativas con más poder, pues está haciendo algo de justicia, digamos. claro, hay una muy oportuna tu reflexión, porque eso sería como la segunda parte de la respuesta, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre la historia y la memoria, pero hay otra, y es que la memoria es una lectura moral. Y al decir que es una lectura moral, quiero decir lo siguiente. Eh, mm, una lectura moral mm, mm, es una lectura que no solamente quiere conocer la realidad, sino cambiarla. Eh, y por eso el núcleo fundamental de la memoria es el nunca más. Es decir, la memoria no se agota ni en puro conocimiento, como la historia, ni siquiera en reparación del pasado. La memoria es conocimiento, como la historia, en el sentido que hemos hablado, es también justicia, es decir, la memoria se hace cargo de las víctimas y exige reparación y reconocimiento, y en ese sentido la memoria es justicia, pero es más que eso. El último objetivo de la memoria, y esto casi nunca se tiene en cuenta, el último objetivo de la memoria es crear las condiciones para que no se repita, para que el pasado de la barbarie no se repita. Eso es lo que llamamos deber de memoria. O sea, el deber de memoria, que es una categoría que aparece tarde en nuestra conciencia cultural, aparece cuando tomamos nota, cuando tomamos conocimiento de lo que ha supuesto el Auschwitz, ¿no? Esa catástrofe humanitaria, ahí aparece esta novedad, el deber de memoria. Es decir, los supervivientes, sin ponerse de acuerdo, coinciden
al ser liberados, en una reflexión que llama la atención porque es la misma en los distintos campos sin que hubiera un acuerdo previo entre ellos. Y es que eso no se puede repetir. Esa experiencia tan extrema que han vivido, eh, un acontecimiento realmente impensado e impensable, eso no se puede volver a repetir y añaden, y el remedio es la memoria. O sea, el nunca más y la memoria. Es el momento en el que aparece este concepto de deber de memoria, que no consiste, repito, tanto en acordarse de las víctimas y en hacer justicia a las víctimas, que por supuesto, cuanto en esto otro, en esta gran novedad, y es repensar la historia de otra manera para que no se repita. Y para repensar la historia de otra manera, hay que partir de la experiencia vivida. Hay que partir de las catástrofes. Porque la catástrofe de Auschwitz fue una cosa que no se pudo pensar. Entonces, sería inútil fiarnos ahora al pensamiento clásico, a lo que nos han dicho los libros sobre la paz o la reconciliación en el pasado, porque todo eso se mostró insuficiente para entender lo que hubo en Auschwitz, en el Holocausto. Ocurrió lo impensable, y cuando ocurre lo impensable, cuando el hombre es capaz de hacer lo que no es capaz de pensar, entonces lo que hace se convierte en el punto de vista de la reflexión. Y ese es el deber de memoria. Es decir, esta idea de que para hacer la historia de otra manera no tenemos más que una fórmula, y es partir de hacer una reflexión sobre la catástrofe vivida. No resucitar viejas utopías, no leer viejos libros, es crear nuevos libros a partir de esa experiencia que es elocuente en sí misma y que no puede ser explicada por libros anteriores, por teorías anteriores. Entonces, ese es el deber de memoria. El deber de memoria consiste, no, insisto en esto, no en acordarse de las víctimas, sino en repensar, dice Adorno, en pensar de nuevo la ética, la política, la estética, el derecho, la educación, la religión, pensarlo de nuevo teniendo en cuenta esa experiencia fundamental de la barbarie. Sí. Queda, queda claro y al mismo tiempo creo que hay un problema de eh, comunicación entre las diferentes disciplinas o entre las disciplinas humanísticas y los activistas y la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, digamos. Cuando solemos hablar de el nunca más o el deber de memoria, se entienden como mandatos, mandatos para la acción o mandatos activistas o mandatos políticos de los cuales se esperan resultados concretos. Digamos, si en Chile o en Argentina o en Perú o en España digamos, se aplicaran los mandatos así entendidos de recordación, deberíamos esperar, por lo tanto, una sociedad que, ya que recordó, pues no vuelve a cometer suicidios democráticos, digamos. Y sin embargo, me parece, por lo que tú estás diciendo, esa interpretación es, digamos, va a fracasar, digamos, porque se va a enfrentar con la dinámica de la sociedad, digamos. La sociedad se va a mover por otras razones, de hecho, muy diversas. No necesariamente va a ser el resultado del ejercicio de recordación. Es muy posible que además tenga poco efecto, que hayan comunidades que, afectivas, emocionales o filosóficas inclusive, que estén desarrollando la actividad del recuerdo, pero lo que tú estás, pero ahí hay un nivel digamos, de desencuentro
respecto de lo que se está entendiendo por los mandatos de memoria, el deber de memoria y el nunca más. Por otro lado, creo que lo que tú intentas o tú estás transmitiéndonos es que el deber de memoria se entiende como la constatación del fracaso de un horizonte de pensamiento. Es decir, ya que hemos construido una razón que nos ha acompañado unos cuantos siglos y esa razón no ha sido capaz ni de prever y posiblemente ha contribuido a la destrucción de nuestras comunidades, a lo bárbaro, estamos obligados, ¿no? Por eso el deber a asumir que esa cultura y que esa racionalidad y que esa razón han contribuido a nuestras desgracias. Por eso es un deber, digamos, porque si no se nos escaparía esa constatación. Pero no sé si Muy compartes de exacto que lo que dices. hay un nivel de desconexión ahí en lenguaje. Total, sí. En el fondo, claro, el deber de memoria conlleva un programa de reflexión que no ha tenido lugar, que no hemos empezado. Entonces, no podemos exigir a los políticos que sean coherentes con la memoria cuando, digamos, ni siquiera los intelectuales han dado más de un paso en ese sentido. En España, yo he visto un ejemplo recientemente muy elocuente. Se acaba de aprobar una ley que se llama Ley de Memoria Democrática. Yo he sido muy crítico con ella, ¿no? Porque yo decía a los políticos que la han protagonizado, yo les decía, imaginemos que esta ley se cumple al 100%, cosa rara en una ley, pero imaginemos que se cumple totalmente. Si se cumpliera esa ley, entonces las víctimas serían reparadas, efectivamente, porque es una ley muy preocupada de reparar el daño a las víctimas, muy preocupada también de castigar al culpable, de crear tribunales para perseguir a los culpables, muy preocupada también de recordar, de hacer memoria de lo irreparable, ¿no? Y sin embargo yo les decía, en el caso de que se cumpliera todo eso, seguramente la sociedad española seguiría igual de dividida, igual de enfrentada, porque esa ley no ha creado ninguna condición nueva para la superación del enfrentamiento. Eh, digamos, ha olvidado totalmente el nunca más. Ha olvidado totalmente que la memoria no es la justicia. Es decir, yo decía, esa ley se tendría que llamar de justicia histórica, pero no de memoria histórica o memoria democrática. La memoria es más que la justicia, es la conciencia, esta conciencia de crear condiciones para que el pasado no se repite y por tanto para superar el pasado. Hay que dar pasos en dirección al pasado y por tanto hay que tener muy en cuenta todo ese campo de la reconciliación, del perdón, etcétera, ¿no? Cosa que no aparece para nada en la ley. Entonces, esto por un lado. Por otro, en cuanto a esta desconexión a la que te referías entre disciplinas, pero también, digamos, entre preocupaciones sociales, eh, eh, no puede, digamos, la primera exigencia de la memoria sería pensar la política de otra manera. Pero la política, incluso entre, digamos, los sectores de izquierda, sigue siendo hoy fundamentalmente la misma que entre guerras, entre las dos guerras mundiales y la que llevó al desastre, la misma. Es verdad que hoy, mm, entonces, por ejemplo, dominaban los totalitarismos, se llevaban los totalitarismos de derechas y de izquierdas. Hoy no se lleva, hoy se lleva el liberalismo, ¿no? Pero más allá de esa diferencia, hay algo muy profundo que es común a la política de antes y a la política de ahora. Y ese punto es el que debería revisarse a la luz de la memoria. ¿Y cuál es ese punto en el que coinciden las políticas de derecha y de izquierdas hoy y ayer? En el progreso, en el prestigio del progreso. La política
está construida sobre la idea del crecimiento, del beneficio, del enriquecimiento, del progreso. Y el progreso, decía Walter Benjamin, decía, progreso y fascismo coinciden. Y llama la atención. ¿Por qué? Porque parece que no deberían coincidir, porque debemos mucho al progreso. Y Walter Benjamin no lo negaría. Naturalmente que la penicilina es una bendición. Pero ¿en qué coinciden el progreso y el fascismo? La ideología del progreso y el fascismo. En la naturalidad con la que sacrifican a una parte de la población en beneficio del progreso, en beneficio del progreso, en beneficio del desarrollo, en beneficio del crecimiento, en beneficio de... Entonces, esa naturalidad, esta idea de que la historia en el fondo se construye sobre víctimas y hay que aceptarlo porque el resultado, el progreso es positivo, esta idea que es la idea de Hegel, es la justificación que hace Hegel de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad se ha construido sobre cadáveres y escombros, pero no pasa nada. Es el precio del progreso, dice él. Esto lo tenemos muy asumido hoy. Y entonces, una revisión de, de la política a la luz del deber de memoria, del imperativo categórico de la memoria, supondría cuestionar el concepto de progreso directamente. Y otra idea, también muy ligada con esta. Hannah Arendt, cuando resumen el juicio a Eichmann, ¿no? Un juicio sobre el que ella ha sido muy crítica, por muchas razones, pero al final está de acuerdo en en la sentencia. Está de acuerdo en que Eichmann debe morir, debe ser ahorcado. Pero la justificación es totalmente diferente. No pone ella el acento en los miles de muertos o millones de muertos judíos, cuanto en esto otro. El crimen de Eichmann, el crimen del nazismo fue pretender decidir quién podía cohabitar en Alemania. Pensar que el territorio era suyo y por tanto podían decir, tú sí puedes estar a mi lado, tú no tienes derecho a estar a mi lado. Eso para Hannah Arendt era el mayor crimen del fascismo, el apropiarse de la tierra, el pensar que hay alguien, un poder, puede apropiarse del lugar y decidir, por tanto, quién puede acercarse allí o no puede acercarse. Eso curiosamente, para Hannah Arendt era el gran crimen de Eichmann, pero si nos fijamos hoy cómo tratan los países desarrollados el tema de la inmigración, lo hacen exactamente con la misma argumentación. Exactamente la misma argumentación que utilizan los países democráticos hoy era la que, según Hannah Arendt, hizo culpable al fascismo. Entonces, esto es lo que le hemos iniciado. No se ha iniciado una reflexión, digamos, ni política, ni moral, podríamos hablar igual de la moral o de la estética, como no se ha iniciado esta reflexión y queremos entonces pedir a los políticos que sean coherentes con la memoria, pues Pues no, es parece pedirles como demasiado. pedirles demasiado, porque digamos, así como lo planteas, la tarea es enorme, porque tiene que ver con la manera en que hemos estructurado nuestra propia racionalidad, ¿no? Mencionando lo que decías de Arendt y lo que tú mismo también nos estás compartiendo, en el fondo, digamos, detrás de ello es una crítica profunda a la idea de que alguien puede administrar el bien o Sí. puede arrogarse tal atribución, lo cual es profundamente deshumanizante, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, privilegiar un tipo de razón instrumental, ¿no? Es decir, yo puedo administrar el bien, estoy capacitado para ello por algunas cosas que me autoatribuiré, digamos, y lo voy a hacer siguiendo tal programa, ¿no? Tal flecha en el tiempo que me llevará de manera más o menos programada hacia la consecución de ese fin.
sea de izquierda o de derecha, sea el comunismo o sea, no sé, la democracia liberal, lo que sea, pero digamos es un bien por el cual, digamos, por ejemplo, en la pandemia del COVID, autoridades, expertos, que no es igual a científicos, diría yo, eh, creo que actuaron en el marco de esa misma tradición. O sea, se autoatribuyeron la capacidad de administrar no solamente el bien en este caso, sino el riesgo de la existencia de los demás y tomaron decisiones moral y políticamente graves respecto de la existencia del resto, de tuya o mía, sin que nosotros pudiéramos decir absolutamente nada, digamos. Entonces ahí creo que hay más una continuidad en torno de la racionalidad que nos sigue administrando que un quiebre. En ese sentido, pues la memoria todavía tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí, yo si pudiera resumir en una idea el resultado de tanta lectura sobre lo que ha supuesto para el pensamiento la catástrofe de Auschwitz, ¿no? Si pudiera resumir en una idea sería esta, la idea de que eh, eh, hay que pensar de nuevo. Esta idea de que eh, ese acontecimiento supone una quiebra entre, hay un antes y un después, y que eh, muere algo, ¿no? Muere una forma de pensar, no solamente muere el judío y muere el ser humano en los campos de exterminio, muere una forma de pensar que, digamos, en filosofía la podríamos llamar el idealismo, ¿no? Esta idea de que la mente humana es como un microcosmos, de suerte que tú puedes dominar el mundo si dominas la mente, ¿no? Esta idea de Galileo, él no necesitaba, decir, no necesito salir a la calle eh, para conocer el movimiento. Eh, yo hago números y lo descubro, ¿no? O sea, esta forma idealista de interpretar la realidad es la que fracasa eh, y supone un nuevo tiempo eh, donde el ser humano tiene que ser más modesto y entender que para conocer la realidad tiene que partir de ella. Eh, porque Que él hay algo que, que se le ha escapado al pensamiento, se le ¿verdad? ha escapado al pensamiento porque hay algo que no puede ser pensado antes de que acontezca. Lo que puede hacer es dar que pensar, pero una vez que ha acontecido. Entonces, esta idea de que hay que escribir de nuevo los libros, decía una superviviente, digo, una víctima de Auschwitz, o sea, que se llamaba Etty Hillesum, decía, hay que escribir los libros de nuevo. No podemos leer a Aristóteles ahora igual como si no hubiera ocurrido nada, ni a Kant. Y sin embargo, hay libros y libros sobre Kant y Aristóteles como si nada hubiera ocurrido. No, 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 no. Eh, eh, hay la memoria es un logos nuevo. Es decir, el logos occidental es un logos sin tiempo, atemporal, abstracto. El nuevo logos, ¿no? Con el que tenemos que la nueva racionalidad es una racionalidad cargada de tiempo, es decir, cargada de experiencia, cargada de sufrimiento, ¿no? Por tanto, eh, y esta racionalidad, cuando piensa la política, o piensa la ética, o piensa la estética, o piensa el derecho, va produciendo efectos y va produciendo imágenes y va produciendo programas diferentes, ¿no? Lo vemos en la medida en que decíamos hace un momento, y es verdad que no hemos empezado este programa, pero se van haciendo cosas, o cositas, mejor dicho. Por ejemplo, en derecho se ha empezado a cuestionar la idea de que hacer justicia consista fundamentalmente en castigar al culpable, que es una aberración, porque hacer justicia debería ser reparar el daño del ofendido, de la víctima. Parece más lógico, ¿no? Y sin embargo, no. Eh, la reacción instantánea de cualquiera que ha sufrido una injusticia es pido justicia, es decir, pido castigo, ¿no?
al culpable. Bueno, pues han empezado ya a aparecer figuras como la justicia restaurativa, la justicia transicional. Es decir, empezar a pensar, ¿y si ponemos el acento en lo otro? En entender la justicia como reparación de la víctima. Pues sabremos, se van haciendo cosas, pero o cuando Adorno se preguntaba cómo hacer poesía después de Auschwitz, naturalmente que ha habido muchos poetas después que no han tenido en cuenta Auschwitz, pero la respuesta que le dio Paul Celan, se puede hacer poesía siempre y cuando la poesía sea una expresión del sufrimiento de la humanidad. Esa idea va calando, va calando. O cuando Hannah Arendt se pregunta por el mal y renuncia a la explicación kantiana del mal radical, porque eso está pensado, es una categoría que Kant pensó para el sufrimiento, digamos, que provocaba la Revolución Francesa, pero para los daños que estaba provocando en los campos de exterminio, había que crear una nueva figura y renuncia a esa explicación del mal radical y aparece la banalidad del mal, que es decir, son pequeños intentos o grandes intentos, pero en fin, marcan el camino de lo que significa una reflexión que tenga en cuenta precisamente el deber de memoria y otra que no. Aunque, repito, la inmensa mayoría de los productos intelectuales que se conocen o que vamos conociendo están hechos al margen de esta preocupación por el deber de memoria, ¿no? El pensamiento que se ejerza no evada el dato, ¿no? El dato de, como tú llamas, el fracaso de esa razón, digamos, de la razón del progreso. Tú dices que ha muerto, yo diré que ha colapsado en cuanto a su contenido, pero que lamentablemente sobrevive, agonizante si quieres, pero sigue organizando nuestras relaciones sociales y sigue teniendo efectos. Otra cosa es que epistemológicamente haya muerto, digamos, demostrando no solamente sus debilidades, sino una naturaleza bárbara. En ese sentido, pensaba que los aportes que tú mencionas tienen pues radicalidad, ¿no? Son pequeñas acumulaciones o grandes acumulaciones que no eluden esta dimensión del problema, la hacen suya y lejos de esquivarla, intentan una respuesta para ampliar o modificar nuestra manera de entender, por ejemplo, la convivencia, la justicia, la reconciliación, lo decible, ¿no? Y pensaba por ejemplo, bueno, que es difícil hacerlo. O sea, que parece sencillo, así como un programa, mencionarlo, pero que es muy complicado de llevar a cabo. Pienso en Semprún, por ejemplo. Cuando él se enfrenta al problema de, y esto es posible de ser comunicado, esto se puede decir, y él básicamente dice, sí, se puede. Más bien el no decirlo, el que no se puede escribir del holocausto es, él lo dice así prácticamente, ¿no? Es una manera de esquivar el problema y es ocioso, ¿no? Lo dice así con cierta acidez, es ociosidad. Pero él, para hacerlo, para enfrentarse a un problema tan complejo que es el derrumbe de digamos, su estructura cultural, recurre al mismo tiempo a su cultura, no lo puede evitar. Tiene que echar mano de todo lo que tiene de antecedente y utillaje cultural, digamos, su poesía, su música, su literatura, el teatro, su propia experiencia vital, para pensar en el fracaso de esa misma cultura. O sea, no es una tarea sencilla. Sí, es un buen ejemplo el de Jorge Semprún, porque tú, en fin, te estás refiriendo a ese momento, ¿no? En el que él relata en La escritura o la vida, ese momento en el que eh, al día siguiente de la liberación, los supervivientes se reúnen para decir, para preguntarse, ¿cómo vamos a contar esto? Lo que nos ha ocurrido es tan extraordinario que no nos van a creer. Eh, esto se sale totalmente de lo conocido, ¿no? Entonces, ¿cómo contar esto? Y él recuerda que hay un debate. Entonces, hay unos que dicen, hay que contarlo a palo seco, es decir, sin añadir nada, con pura objetividad.
Claro, no tenemos Porque derecho a agregar ni quitar nada. nada, porque si esto ya es raro, lo que nos ha ocurrido, si añadimos algo, entonces sí que nos van a decir que todo es inventado. ¿Es mejor? Nada. Y Semprún, que era un hombre de 20 años, él decía, no, no, para contar esto hay que recurrir a la creación literaria, a la creación artística, a la creación. Es decir, eh, mm, no nos valen las fórmulas conocidas, hay que crear, hay que crear. Entonces, hay un debate y recuerda Semprún que en su apoyo la mayoría pensaba en contra de él. La mayoría pensaba que un buen relato es el que cuenta a palo seco, que cuenta objetivamente los hechos, ¿no? Y dice él que hubo un profesor de la Universidad de Estrasburgo, no dice su nombre, prisionero, y también deportado, y que salió en su defensa diciendo sobre las experiencias, sobre lo vivido en los campos de concentración y de exterminio, habrá trabajos de historiadores, de documentalistas, de cronistas, diarios, pero nada de eso tocará la verdad. La verdad de lo ocurrido solamente puede ser creada. Claro, cuando decía esto, yo me acordaba de una reflexión de Aristóteles. Aristóteles dice, hay más realidad en la poesía que en la historia. Hay más realidad en la poesía que en la historia. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir un hombre tan serio como Aristóteles? ¿Cómo dice eso? ¿Qué quiere decir Aristóteles? Quiere decir que el historiador cuenta el hecho, lo que hemos hablado antes, lo que ha ocurrido, pero el poeta tiene además en cuenta lo que pudo ocurrir o lo que debiera ocurrir. Tiene una mirada sobre la realidad mucho más amplia y por Claro, que eso incluye el la poeta imaginación. tiene imaginación y sí, abre la racionalidad no solamente a lo que ha tenido lugar, lo que ha tenido lugar es una de las posibilidades de la realidad, pero hay otras. Entonces, tener en cuenta otras posibilidades, que son posibilidades de la realidad, eso enriquece precisamente la mirada del poeta sobre la del historiador, decía Aristóteles. Entonces, este debate es el que tiene Semprún y, y por eso él defendió siempre la verdad de sus relatos, lo que había de verdad en sus relatos, aunque fueran novelas, ¿no? ¿Sí? Tal cual. Eh, Ujú. Pensando en justamente estas posibilidades que tú dices y dándole un pequeño giro a la conversación. eh, Estamos en un momento igual un poco raro, ¿ya? De los estudios de memoria, o en general de las aproximaciones sobre la memoria. Y digamos, desde hace algún tiempo ya eslóganes o mandatos, o sí, eh, como los que hemos estado conversando, como los que tienen que ver con el deber de la memoria o el nunca más, no es que han sido sustituidos, pero conviven con otros como todas las memorias todas, eh, cada uno con su memoria, o el mosaico de memorias. Y esto me lleva a a pedirte una reflexión sobre esto, ¿no? Es decir, todo el mundo puede recordar, de hecho es una función cognitiva básica, entonces creo que también hay otro problema del lenguaje, es decir, no se recordar, recuerdan todos. Además, no hay ningún mérito en recordar, es una función cognitiva básica del ser humano. Y recuerdan también los perpetradores. De hecho, algunos que conservan cuotas de poder relevantes en sus respectivas sociedades van a no solo recordar, sino construir una memoria oficial, salvífica, hegemónica, que garantice su pasado y la interpretación de su actuación en el futuro y los mantenga a salvo de cosas como la justicia penal, digamos. Es decir, pero también están los militantes de las guerrillas, de los grupos subversivos, de los revolucionarios, en fin.
hay diversidad de gente que todos piden pues su pedacito de participación en el pastel de la memoria, digamos así. Y algo así como que, como pasaba antes con la interculturalidad, completemos todos el mosaico, porque eso es lo justo. Lo justo es que todos convivan con su cuota de memoria. ¿Qué piensas de esto? Sí, es lo que llamamos la pluralidad de relatos, ¿no? Nosotros tenemos aquí en España ese problema a propósito de ETA, ¿no? El movimiento este terrorista ETA, que ya ha desaparecido hace unos 10 años, pero que tiene muchos herederos, muchos herederos políticos y que reivindican su relato frente al relato de las víctimas, el relato de los victimarios o de sus herederos políticos, ¿no? Eh, mm, yo creo lo siguiente: pluralidad de relatos es lógica y comprensible y justificada si hablamos de vivencias. Cada cual vive, es decir, el hijo de un victimario tiene una vivencia de lo ocurrido distinta del hijo de la víctima. Es lógico que a la hora de hablar de su niñez o de su infancia, eh, pues lo vean de manera diferente. Es decir, pluralidad de relatos a nivel subjetivo, eso es evidente. También yo creo que es admisible la pluralidad de relatos entre historiadores en función de las fuentes que manejen. Es decir, bueno, el que tenga mejores fuentes puede tener una determinada lectura, puede hacer una determinada lectura del pasado, el que tenga otras fuentes puede hacer otra, pero esa pluralidad de relatos entre historiadores se resuelve científicamente, y confrontando las fuentes. Eso, el problema de la pluralidad de relatos es moral, es moral. Y ahí no hay pluralidad posible. ¿En qué consiste la moralidad del relato sobre el terror, sobre el terrorismo, sobre experiencias terroristas? En entender lo que le decía un humanista, Castellio, a- al dictador de Ginebra, que ahora se me escapa el nombre, le decía, eh, recurrir a la muerte para defender una idea no es defender una idea, sino cometer un crimen. Esa es la lectura moral irrenunciable. Ahí no caben, es decir, la interpretación del asesinato como arma política, ese es el límite que no se puede superar. Es decir, quien justifique, tú puedes defender las ideas que quieras, pero si lo que estás haciendo es recurrir al crimen para defender una idea, tú no estás defendiendo ninguna idea, estás cometiendo un crimen. Y esto más allá del derecho, esto es una posición moral. Entonces, en cuanto a la pluralidad de relatos, yo te diría esto, ¿no? Entiendo pluralidad de relatos biográficos, entiendo la pluralidad de relatos científicos en función de las fuentes, la de los historiadores, pero desde el punto de vista moral hay un punto irrenunciable. El crimen no es un arma política. El ser humano nunca es un medio, siempre es un fin, que decía Kant, ¿no? Después están en, en esta onda, digamos, de la pluralidad de relatos, ahí se cuelan los negacionistas, Sí, sí, evidentemente, claro. ¿no? Eh, pero yo el negacionismo, sobre todo aplicado al holocausto judío, que hay toda una corriente de negacionistas, he llegado a la conclusión de que ninguno de ellos
se cree realmente que aquello no hubiera ocurrido. Ninguno. ¿Por qué lo niegan? Pues porque no quieren decir lo que piensan. Lo que en el fondo el negacionista está diciendo es que está de acuerdo con el crimen, está de acuerdo con el nazi. Y como eso es un delito, en muchos sitios, esa afirmación, entonces la camuflan con el negacionismo. Aquello no tuvo lugar. Pero no hay que dejarse engañar. El negacionismo ante las pruebas evidentes no vale la pena discutirlo. Hay que ver su última razón es esa justificación del hecho, no la negación del hecho. Vidal Naquet decía, ¿no?, que no tiene ningún sentido discutir con un negacionista, lo que hay que hacer es desmontar y mostrar su mecanismo argumental. Eso. Ujú. Pero pensando un poco en esto que estás mencionando, que es muy vigente, o sea, ahora es un problema real, digamos, ¿no?, en nuestras sociedades, digamos, creo que hay una diferencia entre los negacionismos de hace unas décadas y los actuales, o por lo menos yo lo siento así, y que tiene que ver con que pues, estamos viendo una pérdida de función social de la verdad como instrumento para la convivencia, inclusive para el ejercicio de la autoridad. Ya no es relevante, digamos, no es un requisito para ejercer ni la convivencia ni la gobernación, lo cual me hace pensar por qué ahora no solamente se puede negar lo evidente, como antes, digamos, no solo el holocausto, sino prácticamente cualquier barbarie en cualquier país. Siempre ha habido sectores pues, que han intentado construir ese relato pues por beneficio propio, digamos, por una estructura, la estructura que en determinado país esté organizando el discurso desde el poder. Sino como me decía el otro día también Elizabeth Jennings, en un episodio anterior del programa, eh, ya ni siquiera se niega, ¿no? Digamos, es una etapa más cínica donde eh, se asume, se asume lo que antes se negaba. O sea, la evasión ya no es necesaria, sino, bueno, sí, pues matamos. Pero fue justo y necesario y, digamos, Fujimori en el Perú tenía que hacerlo para derrotar la amenaza comunista y estuvo bien, y Pinochet tuvo que hacerlo porque si no, Salvador Allende hubiera generado un desastre de gobernabilidad y además se hubiera opuesto el marxismo. Y sí, y costó vidas, pero eran necesarias, digamos. Lo cual igual tiene vínculo con lo que estuvimos conversando antes, pero es otro momento también del negacionismo. Mm. Bueno, yo ahí veo en tu pregunta dos momentos, ¿no? Uno es, bueno, el interés que tiene, digamos, el victimario en justificar su crimen. Eh, Walter Benjamin decía, y lamento referirme tanto a él, pero a veces es muy clarificador, decía que en todo crimen hay dos crímenes. El que mata no solamente mata físicamente, tiene que destruir también metafísicamente al asesinado. Tiene que privar de sentido su acto. Y entonces tiene que convertir, como hacían los nazis, convertir a los judíos eran animales, ¿no? Un En Getzífer. aberración. Es, les llamaban un Getzífer. Un Getzífer es la palabra que utiliza Kafka para llamar para los insectos. Entonces se degradaba al ser humano, se prohibía, por ejemplo, hablar de cadáveres, ¿no? Se les llamaban trapos o maderos. Eh, digamos, había toda una degradación del lenguaje para dar a entender que no eran seres humanos. Entonces, es la segunda muerte, no solo la muerte física, sino la muerte metafísica. Eso siempre se ha dado, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, de que el victimario no acaba su tarea liquidando físicamente al otro. No, no, sabe que tiene Por eso hay que estar muy vigilantes, ¿no? Eh, Hay eh, un doble co- borramiento, ¿no? ¿No?, el exactamente. material y el de la significación. Eso es. Pero hay otra parte en tu pregunta que he querido entender y es lo que podríamos llamar la posverdad, ¿no? Es decir, Mm, esta ligereza con la que se afirma y se niega, sí, que está a todos los niveles, porque ves un debate político y
y un político suelta cualquier cosa que es mentira, pero da igual, porque lo importante es el efecto que produce en ese momento, porque si mañana tiene que rectificar, rectifica, pero ya no va a tener el mismo. O pasa con la prensa, ¿no? La prensa lo que busca son titulares de impacto, aunque sean mentiras, porque con eso consigue llamar la atención y si hay que rectificar, rectificará al día siguiente a pie de página y eso no va a tener ninguna contraprestación, no va a tener ninguna importancia, ¿no? Eh, claro, esto de la posverdad, esta ligereza, este no valor ya de la verdad en la construcción de la realidad, ¿no? Que es a lo que te referías, yo creo que tiene que ver mucho con que eh, vivimos un tiempo en el que ya no es posible la experiencia, es un tiempo de vivencias, pero no de experiencias. Es decir, es un tiempo marcado en el fondo, por Internet, marcado por la aceleración. Es decir, Internet circula a la velocidad de la luz, es decir, por la instantaneidad. Eh, Vivimos el instante. Todo queremos que ocurra en el instante, ¿no? Hemos suprimido de la existencia el concepto de duración. Y por eso pensamos que somos inmortales, porque como no tenemos duración, pues confundimos la instantaneidad con la eternidad. Pero el fondo del asunto es que hemos perdido la experiencia, porque para que haya experiencia tiene que haber un tiempo lento. Sí, tiene que haber un tiempo en el que podamos digerir la vivencia para que forme parte de nosotros mismos. Y eso exige un tiempo de asimilación, un tiempo de digestión, de metabolismo, ¿no? Eso ha desaparecido y como vivimos en el instante, pues da igual todo, porque lo que ocurra fuera del instante no tiene importancia, no va a tener efectos negativos. Entonces nos podemos permitir el mentir en un debate porque lo importante es el impacto que provoques en el debate y si el día siguiente viene alguien y te dice, usted se ha equivocado con los datos, pues muy bien, pues me he equivocado, no pasa nada. Yo ya he conseguido mi efecto, ¿no? Entonces esto tiene que ver yo creo, con esta civilización de la vivencia y la muerte de la experiencia. Sí, sí, tal cual. En efecto, lo que ahora prima es el efecto que se consigue y no tanto el contenido del mensaje, sino el efecto que tiene. Y finalmente la legitimidad de los actores ya no se juega en el terreno de la adecuación entre discurso y cosa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Sino en la reacción que se consigue a partir de una enunciación. Quiero preguntarte ya para terminar y no abusar de tu tiempo Sí, más. muchas Algo gracias. que acá en nuestra región es como, eh, bueno, es un tema ya desde hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la memoria de los militantes, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile, en Perú menos, pero también, que plantea algunos temas como, digamos, no son solamente víctimas, no son solamente víctimas sobre las cuales se construye la memoria, sino que hay que recuperar el horizonte en el cual estaban inscritos para que no solamente sean explicados desde el sufrimiento y el daño ocurrido y la destrucción sobre sus cuerpos, sino sobre sus proyectos. Digamos, los que se inscribían en la tradición de algún tipo de revolución progresista, que, digamos, para decirlo en general, porque son muy diversas en América Latina. Entonces allí hay una remirada, por lo menos en los estudios de memoria, que ven que quizá el sujeto de la reflexión deba desplazarse, o en todo caso deba ser compartido no solamente por la víctima y su daño, sino el sujeto y su multiplicidad de razones, su agencia, digamos, ¿no? Lo cual bueno, hace más compleja la sanción moral o el ejercicio del juicio moral sobre ellos, ¿no? Y más bien lleva a cierta reclamo de las tradiciones emancipatorias que pueden haber portado estos sujetos. Es decir, para resumir mi pregunta, un desplazamiento de fijarnos solo en la víctima y fijarnos un poco más en los sujetos y su complejidad para hacer el ejercicio de memoria.
Eh, eh, Vamos a ver, el concepto de víctima no tiene nada que ver con la ideología, ni la ideología de la víctima ni la del victimario. Se es víctima porque la víctima es un ser humano que es objeto de una violencia inmerecida, más allá de la ideología de la víctima y del victimario. Y por eso hay víctimas de derechas y de izquierdas. Y tan víctima es, pues, en el caso español, al que yo más conozco, tan víctima es el comunista asesinado por el franquismo que la monjita de clausura asesinada por los anarquistas. Tan víctima es una como otra. Y además yo entiendo que, o digo que quien entiende a una víctima debe entender todas, porque si no es que no ha entendido ninguna. Entonces, el lenguaje de las víctimas es muy preciso. El lenguaje de las víctimas, el significado de las víctimas es muy preciso, ¿no? Está allá de las ideologías. ¿Significa eso que todas las ideologías son iguales? No, evidentemente que no. No es la misma, no es lo mismo la ideología del fascismo que la de la democracia o la del comunismo. Pero eso se discute en otro sitio. Eso es otro debate. Eso es un debate, digamos, político, ideológico, racional. Es otra cosa. Es decir, la bondad o la perversidad de, de- de- del comunismo se discute con datos históricos, con datos, con confrontaciones teóricas, pero hay que separar ese debate del debate de las víctimas, porque ninguna ideología, la que sea, está justificada para producir víctimas. Y este es el mensaje de la memoria. Si al final la memoria se resume en un punto, que lo resumía muy bien Adorno, ¿no? Al final de su dialéctica negativa decía, eh, dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Ese es el resultado. Dejar hablar al sufrimiento, la construcción de la verdad y por tanto la construcción de la realidad, de lo que hablábamos, de la historia, de la política, es tomar en serio el sufrimiento, es responder al sufrimiento. Entonces, eh, eh, cualquier ideología que justifique el sufrimiento tiene que dar cuenta, ¿no? Yo separaría, por tanto, el tema, el debate ideológico de la significación de la víctima. Pues nada, Manuel, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus reflexiones. Creo que se entronca bien con lo que hemos conversado en episodios anteriores. La filosofía siempre ayuda a precisar el lenguaje, precisar conceptos, y ojalá podamos tener en un futuro próximo, cercano, una nueva conversación. Pues para mí ha sido un placer, José Carlos, y estoy a tu disposición. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, bueno.